Hola, soy Connie Stipicic y les doy la bienvenida a Punto Aparte, el espacio donde cada tarde miramos la actualidad más allá del titular. Con datos, contexto y punto de vista los invitamos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Síganos en YouTube y Spotify, además de nuestras cuentas en X, Instagram y LinkedIn. También estamos en las plataformas del Diario Financiero, nuestro aliado en este desafío de mostrar el otro lado de la agenda noticiosa. Vamos con los 5 temas que importan en este día. La semana 3 del seguimiento a los primeros 100 días del gobierno de José Antonio Kast. La pasada fue difícil, estos han sido 7 días de emergencias. ¿Qué hizo una ciudad de Estados Unidos con altas tasas de crimen para bajar un 40% los homicidios? Las cosas por su nombre, no es violencia escolar ni son hechos aislados, es el inventario de un sistema que se deterioró mientras el debate público estaba en otro lado. Sebastián Piñera vio en Michelle Bachelet algo que el presidente Kast no. ¿Cómo sigue la exmandataria su carrera por la Secretaría General de la ONU sin el apoyo de Chile? ¿Quién es César Chávez, considerado un ícono del movimiento agrario en Estados Unidos y venerado por millones de latinos en ese país? Hoy su recuerdo se ve empañado por graves acusaciones de abuso. Hoy hacemos un nuevo punto aparte. 3 semanas de gobierno y esta semana vale la pena hacer un punto aparte porque el gobierno de emergencia tuvo su primera semana de emergencia propia, no una, 4. El bencinazo llegó a las encuestas con toda su fuerza. CADEM cayó 8 puntos más, de 51% a 43%, acumulado desde el pic 14 puntos en 3 semanas. Criteria lo confirma, 43% aprueba, 47% desaprueba. Por primera vez desde el 11 de marzo la desaprobación supera a la aprobación y Pulso Ciudadano llegó al número más duro, 34,7%, casi 13 puntos menos que en la primera quincena del mes. Pero el número que más le duele al gobierno no es ese, es este. El 43% de los chilenos dice que el camino que está siguiendo el gobierno es incorrecto. Hace una semana era el 31%, 12 puntos en 7 días. Eso no es una caída de aprobación, es una evaluación del método. En campaña, Kast prometió una cuenta regresiva. Los migrantes irregulares tenían 92 días para salir del país. Esta semana lo dijo él mismo en la cadena Archie. Expulsados por el gobierno, ninguno hasta ahora. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio el primer paso concreto. Creó un departamento de fiscalización y expulsiones con un exprefecto, inspector de la PDI a cargo. La zanja en la macrozona norte ya tiene 10 kilómetros y hay 46.000 decretos de expulsión vigentes sin ejecutar. El 60% de venezolanos y sin relaciones consulares con Venezuela no hay vuelos posibles hasta ahora. En La Moneda lo saben, el primer vuelo de expulsión tiene que tener alto impacto comunicacional. Será la señal visible de que la promesa se está cumpliendo y el propio presidente quiere estar ahí para capitalizarlo. ¿Cuántas expulsiones en cuántos días constituyen éxito? Esa pregunta sigue sin respuesta. El gran protagonista de esta tercera semana no fue el presidente Kast, fue el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Convenció al círculo estrecho del mandatario de traspasar el alza del petróleo de una sola vez, sin gradualidad, asumiendo el costo político. Su argumento era fiscal. El MEPCO costaba 160 millones de dólares semanales y las arcas no aguantaban. No es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular, dijo él mismo. Kast lo respaldó con su propia filosofía. Consultado en la Archie sobre cómo le explica a la clase media que lo que votó, que no hay más medidas para amortiguar el golpe, respondió: lo que estamos ahorrando hoy día nos va a permitir precisamente ir en ayuda de la clase media mañana. No va a comprar popularidad, dijo el presidente. El problema no es la decisión difícil, el problema es que nadie frenó a Quirós. Voces del propio oficialismo reconocen que la decisión pudo haber sido más gradual y que esa tarea le correspondía al ministro del Interior, quien no lo hizo. Quirós opera sin contrapesos reales en el gabinete. En tiempos normales eso puede ser una ventaja. En crisis es otra cosa. El 64% de los chilenos desconfía de las razones que dio el gobierno para el incremento. En el centro político ese número llega al 71%. Incluso en la derecha el 27% desconfía. El escudo narrativo de la guerra funciona entre los propios, pero no más allá. Y hay una fisura pequeña pero significativa. En la misma entrevista, Archie,
El presidente Kast admitió que está estudiando medidas adicionales para sectores vulnerables, calefacción, pesca artesanal. No es un giro, pero en un gobierno que prometió no retroceder, estudiar más medidas después del golpe, algo dice. El segundo frente fue la ministra de Seguridad y la PDI. La ministra pidió el retiro de la prefecto Consuelo Peña, tercera antigüedad de la Policía Civil, primera mujer en llegar a ese rango en la historia de la institución. Se dijo que no estaba en los planes de la institución removerla, pero Steiner señaló que fue una decisión de la policía y ayer el presidente la respaldó. La Contraloría ya está revisando la legalidad del oficio que la ministra mandó a la institución 48 horas después de asumir y el director de la PDI va la próxima semana al Congreso. El gobierno respondió al frente de Steiner con un gesto, revirtió el recorte del 3% en el presupuesto de seguridad. Un gobierno que proclama austeridad dio marcha atrás en su propia medida para apuntalar a la ministra en problemas y también para reforzar su discurso de emergencia. La tercera emergencia fue abriendo la semana, el CERNAMG. Kast justificó el despido de Priscila Carrasco, directora del servicio en tratamiento de cáncer por razones de confianza y gestión. Matei, Rubilar y Gatica, todas de derecha lo criticaron. Si esto es real, duele, dijo Matei. Incluso la expresidenta Bachelet opinó. Es una señal muy preocupante sobre el valor que le damos al cuidado, la dignidad y a los derechos de las personas y también de las mujeres, dijo. El cuarto frente llegó el martes 31 ayer. El ministro de Justicia despidió a las 3 jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, el programa creado por el gobierno de Boric para encontrar los restos de detenidos desaparecidos. El mismo día en que Kast confirmó que ejercerá los indultos para militares y carabineros condenados por el estallido y que después reformará esa facultad presidencial. En campaña, recordemos, había dicho que los indultos no eran parte de sus propuestas. Ejercer primero, reformar después. Es el mismo patrón de la semana aplicado esta vez a derechos humanos. 4 frentes en una semana, los 4 con un patrón similar. Decisión drástica sin medir el costo humano político, presión, gesto de contención. Eso no es la lógica de shock que se prometió, es la lógica de shock con corrección posterior, que es exactamente lo que Kast criticaba de los gobiernos anteriores. La encuesta Criteria preguntó algo que CADEM no preguntó. ¿El gobierno tomó medidas adecuadas para proteger a los más vulnerables? El 42% dijo que no. Solo el 32% señaló que sí. Y el 42% cree que el gobierno debería haber hecho más esfuerzo, aunque implicara más deuda. En el centro de ese número llega al 50%. En CADEM, quienes creen que el Estado enfrenta una situación económica crítica, cayeron del 33 al 25% en una semana. El relato del Estado en quiebra no convenció. Y mientras el relato no convence, el argumento fiscal tampoco. El dato de prioridades dice que lo que está pasando en el fondo, seguridad cayó del 28 al 21% como primera prioridad ciudadana, economía y empleo subieron. Kast llegó con un mandato de seguridad, la economía le comió la agenda antes de cumplir un mes. José Antonio Kast lleva 3 semanas gobernando, 14 puntos menos en CADEM desde el PIC, Pulso Ciudadano en 34,7. Decíamos, la apuesta en Chile Vamos es que la aprobación, no debería bajar del 30%. Algunos ponen la vara en el 40%. La distancia entre ambos umbrales es menor de lo que parece. Kast dijo en la Archi que con el tiempo la opinión pública va a entender las medidas. Puede que tenga razón, pero ese argumento supone que el tiempo juega a su favor. Y hay 2 datos que lo complican. La inflación de abril llegará antes de Semana Santa y las cuentas de la luz van a subir entre 10 y 20% para 430.000 hogares en el mes de julio. El segundo shock energético ya está agendado. 3 escenarios. 1, el petróleo baja, la inflación no golpea tan fuerte, el argumento fiscal empieza a validarse. 2, los precios se mantienen, el malestar se organiza y el 1 de mayo se convierte en la primera prueba de fuerza real. 3, el ministro Quirós sigue sin contrapeso, la ministra Steiner no logra estabilizarse y el gobierno entra a Semana Santa con 4 frentes abiertos y la cuenta pública del 1 de junio como la única tabla de salvación. Los 3 son posibles y eso en sí mismo ya dice bastante respecto del momento en el que estamos. En la costa este de Estados Unidos, frente a Filadelfia y separada solo por un río, está Camden, una ciudad pequeña en tamaño pero enorme en simbolismo cuando se habla de violencia urbana. Durante años fue citada como ejemplo de todo lo que puede salir mal. Pobreza persistente, mercado de drogas activo, deterioro del espacio público y una policía que había perdido capacidad de control. No era una percepción exagerada. A comienzos de la década pasada, Camden aparecía de forma recurrente en los rankings de las ciudades más violentas de ese país.
Por eso el dato sorprende. Por primera vez en 50 años, Camden pasó un invierno completo sin homicidios. No es un cambio cosmético ni una cifra aislada, sino parte de una tendencia más larga que viene mostrando una caída sostenida de la violencia. En 2025, la ciudad registró 12 homicidios, su nivel más bajo en 4 décadas. Sigue siendo una ciudad vulnerable, con cerca de 71.000 habitantes y una tasa de pobreza que bordea el 30%, pero hoy ofrece una historia distinta a la que la definió por años. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que mirar el punto de quiebre. En 2012, Camden tuvo 57 homicidios, una cifra altísima para su tamaño. La policía local estaba en crisis, con problemas de gestión, baja presencia en las calles y una situación fiscal que obligó a despedir a casi la mitad del cuerpo. En la práctica, la ciudad quedó sin capacidad efectiva de respuesta. Lo que vino después no fue un ajuste, sino una reconstrucción. En 2013 se disolvió la policía municipal y se creó el Camden County Police Department, una policía o una fuerza a nivel de condado que permitió rehacer la institución desde cero. Pero el cambio no fue solo administrativo, la apuesta por modificar la lógica completa del trabajo policial, pasando de un modelo reactivo a uno basado en presencia constante y vínculo con la comunidad. Eso se tradujo en patrullajes a pie, en oficiales que recorren los barrios de manera permanente y en una práctica que parece simple pero que no lo es: conocer a los vecinos antes de que ocurra un delito. La idea era construir confianza como una herramienta concreta de prevención, entendiendo que sin colaboración ni información desde el territorio la policía siempre llega tarde. Ese giro vino acompañado de una redefinición del uso de la fuerza. El nuevo modelo estableció protocolos de desescalamiento, puso el énfasis en evitar confrontaciones innecesarias y fijó como principio que la fuerza debía ser el último recurso. La legitimidad del sistema empezó a reconstruirse también desde ahí, con una caída significativa en las denuncias por abuso policial. Al mismo tiempo, Camden incorporó tecnología y análisis de datos para mejorar su capacidad de anticipación. Un centro de monitoreo en tiempo real, mapas del delito y coordinación de cámaras permitieron focalizar el mejor despliegue sin reemplazar el trabajo en terreno, sino haciéndolo más preciso. Pero hay un elemento clave que explica por qué la baja en la violencia no se quedó en una mejora puntual. La estrategia incluyó programas sociales y comunitarios orientados a intervenir antes de que el conflicto escale. Iniciativas como Cure for Camden o la Village Initiative han trabajado con salud mental, adicciones, jóvenes en riesgo y situaciones de calle, conectando a personas con redes de apoyo y reduciendo crisis que muchas veces terminan en violencia. Los resultados están a la vista, aunque con matices. Camden logró su primer invierno sin homicidios en medio siglo, pero sigue teniendo tasas de violencia por sobre el promedio nacional y enfrenta problemas estructurales que no han desaparecido. Vale la pena hacer aquí un punto aparte porque la historia no es la de una ciudad que resolvió el problema, sino la de una que logró moverlo del lugar. Lo que muestra Camden es que la reducción de la violencia no responde a una sola decisión ni a una política aislada. Es el resultado de una combinación de reformas institucionales, trabajo territorial sostenido, uso inteligente de datos y políticas sociales que operan en paralelo. Y también deja una advertencia: estos avances son frágiles. Programas de prevención han perdido financiamiento en los últimos años, recordando que lo que tomó más de una década construir puede desarmarse mucho más rápido. Esta semana, en menos de 48 horas, tuvimos un alumno detenido con arma de fuego en Curicó, otro en Angol con 2 armas y paquetes de droga, un estudiante apuñalado en Ñuñoa, el caso del alumno que mató a una inspectora en Calama, cuyo objetivo inicial eran niños de primero básico, ayer bombas Molotov en el Lastarria y en el Instituto Nacional. Eso no es violencia escolar ni son hechos aislados, es el inventario de un sistema que se deterioró en silencio mientras el debate público estaba en otro lado. Vale la pena aquí parar un poquitito porque llevamos años usando el mismo eufemismo y el eufemismo ya no alcanza. Y en particular las bombas Molotov merecen hacer un punto aparte. Lanzar un artefacto incendiario dentro de un establecimiento educacional no es una protesta, es un delito. Daños, incendios, lesiones en grado de tentativa, dependiendo del caso, ¿verdad? Que en Chile tiene penas que van de 541 hasta años de cárcel según la magnitud.
Lo que cambia cuando pasa dentro de un colegio es el simbolismo, y el simbolismo importa, porque lo que se quema no es solo un basurero, es la idea de que el colegio es un lugar protegido. El gobierno anunció proyectos de tramitación rápida y designó un fiscal para investigar si hay adultos financiando esto. Puede ser, pero hay un número que ninguna investigación va a explicar. 125 denuncias por agresiones de estudiantes a docentes en 2025, la cifra más alta en 8 años, un aumento de casi el 40% en solo un año. 4 de cada 10 profesores dicen haber sido agredidos y el Instituto Nacional perdió más de 1.000 alumnos entre 2019 y 2025. Eso no lo hicieron las bombas Molotov, lo hizo el abandono. El Estado chileno lleva más de una década mirando cómo los liceos emblemáticos se vaciaban, cómo el clima dentro de los establecimientos se volvía insostenible para los docentes, cómo la matrícula caía casi un 30% en la última generación, y la respuesta fue siempre la misma: un protocolo nuevo, una ley con nombre y apellido, un anuncio de tramitación rápida, lo urgente tapando lo estructural. Los proyectos de ley no van a reponer a los profesores que se fueron, no van a convencer a las familias que ya eligieron otro colegio y no van a reconstituir la autoridad institucional que se erosionó mientras esperábamos que alguien tomara esto en serio. Hoy lo están tomando en serio porque no queda otra. Esa es la diferencia entre política pública y gestión de daños. Y llevamos demasiado tiempo en la segunda. Chile retiró su apoyo a la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de Michelle Bachelet y la candidata, lo sabemos, siguió corriendo. Eso en política exterior no tiene precedente reciente y merece que nos detengamos un rato, porque lo que hizo José Antonio Kast el 24 de marzo fue renunciar a la única carta que Chile tenía en la mesa más importante de la diplomacia multilateral en décadas. Brasil y México tomaron el relevo de inmediato. La Cancillería chilena quedó fuera. Otro país le compra los pasajes a la candidata que Chile presentó al mundo. Durante la jornada de ayer, en la entrevista en Archie, el presidente Kast defendió la decisión y agregó que le gustaría que Bachelet pudiera colaborar en instalar la marca Chile en el mundo, en derechos humanos, género, cooperación internacional. Retiró el apoyo a que condujera la ONU, pero le pediría que usara ese capital político para hacer lobby por nuestro país. La agenda que le incomoda en Nueva York le sirve de alguna manera en privado. 11 ex cancilleres se reunieron esta semana con Bachelet para conformar un grupo asesor. El ex senador Pablo Longueira dijo públicamente que él habría apoyado la candidatura por una mirada de Estado. Cuando la UDI le corrige la política exterior al gobierno, la distancia entre derecha y más allá de la derecha se vuelve visible. Pero el dato más revelador lo puso la propia Bachelet. Contó que fue Sebastián Piñera, su adversario histórico, quien le propuso personalmente impulsar su nombre para la Secretaría General y le ofreció apoyo total. Piñera vio en Bachelet una carta de Estado, Kast vio otra cosa, y esa diferencia no necesita mucha explicación. Bachelet llega al 21 de abril con el respaldo de Lula y Sheinbaum, un equipo técnico en Santiago y giras por Europa programadas para mayo y junio. Corre sin el país que la postuló. El gobierno dice que evalúa escenarios internacionales, que no hubo presión directa de nadie, que la decisión corresponde a la dispersión de apoyos en la región. Puede ser, pero Piñera también evaluó escenarios y llegó a la conclusión opuesta. Y si Bachelet llega a liderar la ONU con Brasil y México como padrinos sin Chile, ¿qué lugar ocupa este país en el mundo que ella va a conducir? César Chávez nació en 1927 en Arizona, en una familia de origen mexicano que conocía de cerca la vida en el campo. Su infancia estuvo marcada por la migración constante. Como miles de familias, la suya cruzaba estados, siguiendo las cosechas, trabajando largas jornadas, por salarios bajos y sin estabilidad. Esa experiencia no fue un dato biográfico más, fue el punto de partida de todo lo que vino después. En los años 60 logró articular algo que hasta entonces parecía imposible: organizar a los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Eran un sector disperso, sin contratos, sin protección legal efectiva y muchas veces invisibilizado incluso dentro del mundo laboral. Chávez convirtió esa precariedad en una causa política. Lideró huelgas, marchas y boicots, como el histórico boicot a la uva, que lograron instalar el tema en la agenda nacional y presionar a los grandes productores. Desde ahí fundó, junto a Dolores Huerta y otros dirigentes, el sindicato United Farm Workers. Su figura creció rápido, no solo como organizador, sino como símbolo. Su apuesta por la no violencia, sus ayunos prolongados y su capacidad de movilizar apoyo
lo pusieron en el mapa de los grandes líderes sociales del siglo XX. Para muchas comunidades latinas, su nombre pasó a representar algo más amplio: reconocimiento, derechos, dignidad. Ese liderazgo tuvo también un centro físico y político: la paz. No es un concepto abstracto, es un lugar concreto en las montañas de Tehachapi, al norte de Los Ángeles. Ahí funcionó durante décadas la sede del movimiento. Era un antiguo hospital convertido en una especie de comunidad donde vivían dirigentes, voluntarios y su familia. Llegaron a ser cerca de 200 personas. Era al mismo tiempo oficina, escuela política y espacio de vida cotidiana. Al comienzo, La Paz fue vista como un refugio, un lugar protegido frente a amenazas externas, en un contexto donde Chávez era una figura pública expuesta. Pero con el tiempo, varios exintegrantes han descrito ese espacio de otra manera: aislado, con reglas propias, donde la autoridad del líder se volvía prácticamente incuestionable. Algunos relatan dinámicas de control, sesiones de crítica grupal y decisiones concentradas en una sola persona. César Chávez murió en 1993 a los 66 años, cuando su figura ya estaba instalada como uno de los grandes referentes de los derechos civiles en Estados Unidos. Durante las décadas siguientes, su legado no hizo más que crecer. Su nombre quedó en escuelas, calles, feriados y programas educativos. Esa construcción simbólica es la que hoy entra en tensión, porque todo lo que se está conociendo pasa más de 30 años después de su muerte, sin posibilidad de respuesta directa, pero con un impacto real sobre cómo se interpreta su historia. En ese entorno donde se sitúan varias de las acusaciones que hoy reabren su historia. Una investigación publicada en 2026 recoge testimonios de mujeres que aseguran haber sido abusadas por Chávez cuando eran menores de edad. Dos de ellas describieron episodios ocurridos en los años 70, cuando tenían 12 y 13 años, en el contexto del propio movimiento. Sus relatos hablan de cercanía construida desde la confianza, de encuentros a solas en su oficina y de una relación marcada por el desequilibrio de poder. Estos testimonios fueron contrastados con documentos, cartas, registros y personas que conocieron partes de estas historias en su momento. A eso se suma el testimonio de Dolores Huerta, quien afirma haber sido agredida sexualmente en los años 60. Ese caso no ha sido corroborado de manera independiente, pero coincide con un patrón que aparece en otros relatos: el uso del poder personal dentro de un movimiento altamente jerárquico. También hay quienes rechazan estas acusaciones. Ex colaboradores cercanos dicen que nunca vieron conductas de este tipo y defienden al líder que conocieron. Ese contraste atraviesa toda la revisión actual de su figura. Lo que ha cambiado es el contexto en que se lee su historia. Durante décadas, Chávez fue presentado como un referente casi indiscutido del movimiento latino en Estados Unidos. Hoy esa imagen se tensiona con relatos que estuvieron silenciados por años, en parte por el peso simbólico que tenía su figura y por el temor a afectar una causa que muchos consideraban más grande que cualquier individuo. La reacción ha sido fuerte: se han suspendido celebraciones en su honor, se han cubierto murales, se discute el nombre de escuelas y espacios públicos. Al mismo tiempo empieza a instalarse una idea distinta en el ámbito educativo: enseñar el movimiento de trabajadores agrícolas como una historia colectiva, donde el foco no esté puesto exclusivamente en una persona. Para muchas familias latinas, el golpe es difícil de procesar. Chávez no era una figura lejana, era parte del relato familiar, alguien que representaba avances concretos en la vida de generaciones. Por eso, lo que aparece ahora no borra lo anterior, pero sí obliga a mirarlo desde otro ángulo. El movimiento que ayudó a construir sigue existiendo, con sus logros y límites. Lo que cambia es la forma de contar quién lo encabezó y cómo ejerció ese liderazgo. Cerramos ahora este nuevo episodio de Punto Aparte. Si quieren seguir mirando la actualidad más allá del titular, los esperamos todos los días en YouTube y Spotify. Suscríbanse, sigan nuestras cuentas y activen las notificaciones, porque cada tarde hay un nuevo capítulo con lo que realmente importa y lo que no siempre se dice. Soy Connie Stipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos mañana.